El carnicero del diablo. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Lo que estoy por contarles me sucedió hace más de 10 años en mi época de preparatoria, tenía si acaso los 17 años cumplidos. Me llamo Martín y soy de Hidalgo, actualmente vivo junto con mi pareja y gracias a ella he salido adelante por mi problema, tengo miedo a la oscuridad y no puedo quedarme solo en una habitación por mucho tiempo. Todo esto se lo atribuyo a lo que me pasó cuando se me ocurrió participar en un reto con otros compañeros de clase. Faltaba poco para que el ciclo escolar concluyera, en lo que quedaba del semestre ya eran pocas las clases que teníamos, lo que nos dejaba mucho tiempo libre. Tenía a mi grupo de amigos con los cuales nos la pasábamos juntos todo el tiempo, en receso salíamos a comprar algo y cuando el maestro no venía a clase nos íbamos a caminar un rato alrededor de la escuela. Fue en una ocasión de esas cuando nos encontramos con una casa abandonada. Estaba justo en una esquina, los vidrios ya estaban quebrados por varias pedradas que quizás chiquillos le habían aventado, además se podía ver claramente por dentro que varios vagabundos ya habían pasado la noche allí, sobre el suelo se encontraban colchas desgastadas por la misma mugre. Adicional estaban los envases de cerveza y refresco quebrados en una esquina, la casa era un completo desastre. A mi amigo Diego se le ocurrió la tonta idea de entrar a explorar, que al fin y al cabo era de día y no se veía que alguien estuviera dentro por el momento. La cadena que fue colocada para evitar el acceso estaba tronada desde hace tiempo. Al principio no nos agradó la idea, pero a Diego se le ocurrió retarnos a entrar, o de por vida nos llamaría cobardes. La casa por dentro expedía un olor nauseabundo, me mareo todavía de tan solo recordarlo, las paredes estaban rayadas, todo parecía indicar que ni los vagabundos la habitaban desde hace tiempo, aunque por fuera la casa se veía de 2 pisos, por dentro era muy pequeña, de pronto me llamó la atención algo que encontré en el piso. Se trataba de lo que parecía ser un afilador de cuchillos, se encontraba oxidado y cuando estuve a punto de mostrárselos a mis amigos uno de ellos advirtió sobre unas escaleras que daban a un sótano. Como era de esperarse nos adentramos aún más. Las escaleras daban a un cuarto sombrío y helado, por obvias razones no tenía luz en la casa a lo que mi amigo sacó su teléfono que tenía una linterna con mucha intensidad. Al llegar al fondo nos encontramos con lo que sospeché desde un inicio. Estaba un enorme refrigerador del cual por dentro colgaban ganchos y cadenas, nos dimos cuenta de que estábamos en una antigua carnicería que cerró hace varios años atrás. Uno de mis amigos nos comentó que cuando él era más pequeño su madre lo traía a ese lugar, el carnicero no solía ser una persona muy amable. Siempre parecía estar molesto y de muy mal carácter, no solía ser muy amable con la clientela, pero vendía a muy buenos precios, sin embargo, de un día para otro ya no volvió a abrir. El carnicero desapareció y con el paso de los días el olor a echado a perder se impregnó en los alrededores. La gente comenzó a sospechar que debido a que el carnicero abandonó el negocio y la carne ya se le estaba echando a perder, en esa carnicería solo atendía el dueño. Llegaba siempre por las mañanas a abrir y en la noche se regresaba a su casa, no tenía ayudantes, por ello es que no se podía contactar con alguien más para que pudieran abrir. Así que por un tiempo se tuvieron que aguantar el olor a echado a perder una semana más. Hasta que la policía ayudó a abrir la puerta y después de buscar por toda la casa y no encontrarse con nadie, el olor horrible se volvió más intenso. La policía se dio cuenta de que aún no revisaban el sótano y al descender se encontraron con el cuerpo del carnicero colgando de uno de los ganchos. Todo parecía indicar que él mismo se colgó y que duró un par de semanas solo. Pero esto a la gente no les parecía importar, ya que después de confirmarse su deceso la gente de los alrededores aprovechó para robarse la carne que estaba refrigerada. Mi amigo Diego vivía muy cerca de allí, por ello sabía la historia del lugar y después nos mencionó que pasó algo muy extraño debido a que la gente que hurtó la carne poco a poco fue enfermando hasta morir. Con el paso del tiempo esa casa se ganó el sobrenombre de la carnicería maldita. Nos quedamos un momento pensando en todo lo que Diego nos contó cuando una de las cadenas empezó a agitarse sin que nadie la moviera,
me sobresalté por el susto que sin querer dejé caer el afilador. No sé si esto provocó algo, pero de pronto todas las cadenas comenzaron a agitarse. Los cuatro salimos de allí rápidamente dejando la casa en un abrir y cerrar de ojos. Al principio todo fue risas y divertido porque nos atrevimos a entrar, pero aún había algo que me incomodaba a mí, sentía que en todo momento alguien nos estaba observando. Después de clases se nubló el cielo, parecía que en cuestiones de minutos caería una tormenta. Ya estaba yo a punto de agarrar camino a mi casa cuando se me acercó Diego para pedirme ayuda. Me comentó que al parecer dejó caer sus llaves dentro de la carnicería. Recordaba muy bien traerlas en los bolsillos de su pantalón cuando entramos. Pero ahora no las tenía. Obviamente me negué a hacerlo, pero insistió bastante que terminó convenciéndome de ello. Para tranquilizarme me dijo que el movimiento de las cadenas quizás se debió a que pasó un camión y sacudió el local. Además la condición de que lo acompañara yo fuera que solo lo esperaría en la parte de arriba y que no bajaría con él a buscar sus llaves. Parecía que la tormenta que cayó solo estaba esperando a que llegáramos a la carnicería, pues en cuanto pusimos un pie dentro del local abandonado cayó una fuerte tormenta. Diego me prometió que no se tardaría, así que bajó por las escaleras. Mientras tanto yo me quedé observando cómo caía la lluvia. En eso, justo frente a la puerta, se encontraba un hombre de barba larga y vestido con harapos desgarrados. Se encontraba observándome, su mirada parecía aterrada. Yo supuse que se trataba de algún vagabundo que fue a cubrirse de la lluvia, pero en eso dijo algo que no le escuché. Me acerqué un poco para pedirle que lo repitiera y me dijo: «Váyanse de aquí, huyan rápido». De un momento a otro ya lo estaba gritando, se le veía en su rostro que estaba aterrado por vernos allí, así que sin pensarlo le grité a Diego para que subiera y nos fuéramos. Diego subió en unos segundos preguntando por qué estaba gritando tanto, y cuando volteé a verlo para decirle que no era yo, entonces pude ver que detrás de Diego se encontraba una persona vestida con bata blanca manchada de sangre y grasa. Traía en sus manos el afilador de cuchillos que me encontré más temprano ese día. Corrí hacia Diego y lo jalé hacia afuera de la casa. El vagabundo desapareció, pues no lo vi por ningún lado, parecía que salió huyendo. Diego me preguntó si pasaba algo y cuando miré hacia las escaleras el carnicero ya no estaba allí. Le platiqué lo que sucedió y lo que vi detrás de él. Me confirmó que no estaba nadie en el sótano. Él era el único y por suerte encontró lo que estaba buscando, y me mostró unas llaves. No eran las suyas. Me confesó que quería llevarse algo de recuerdo de aquel lugar y no quería ir solo. Llegué exhausto a la casa, me sentía muy cansado para comer. Solo le avisé a mi madre que me recostaría una hora para recuperar fuerzas. Me sentía muy cansado por alguna razón, como si hubiera corrido un maratón, y en cuanto mi cuerpo tocó la cama me quedé dormido. No sé cuánto pasó, pues me desperté en plena oscuridad. Estaba desorientado, no sabía cuánto tiempo me quedé dormido. Miré a mi alrededor para buscar con la mirada mi reloj despertador, pero no estaba allí. Recordé que no me quité mi reloj de mano y cuando quise levantar la muñeca mi cuerpo no me dejó hacerlo. Me pareció muy extraño y quise hacerlo también con el otro brazo y más no pude hacerlo. De pronto caí en cuenta, no estaba en mi habitación. Un olor nauseabundo casi me hacía vomitar. Poco a poco mis ojos se adaptaron a la oscuridad para descubrir horrorizado que me encontraba en la carnicería y peor aún, estaba atado y por ello no podía moverme. Me sacudí como pude para liberarme, pero no lograba nada. Era como si mi cuerpo estuviera muerto y mi mente consciente. En eso las cadenas se comenzaron a chocar una contra otra y oía como alguien bajaba las escaleras. Además de eso, se escuchaba cómo afilaba los cuchillos con cada paso que daba y se paró a un lado de mí. Sacó unas pinzas que parecían tener mucho filo, tomó mi pie izquierdo y con las pinzas rodeó uno de mis dedos. Yo no podía gritar, miraba aterrado como en unos segundos perdería mi dedo. Las palabras no salían de mi boca y cuando menos me lo esperé cerró las pinzas en un abrir y cerrar de ojos y desperté súbitamente. Estaba en mi habitación y aún se podía ver algo de luz a pesar de lo nublado. El sueño fue tan real que sentía un adormecimiento en mi pie. Era seguro que estaba sugestionado por lo que nos ocurrió ese día.
Al caer la noche le dejé de tomar la importancia a lo que me ocurrió. Mi madre me comentó que me veía pálido y que parecía que estaba resfriado, así que le dije que me acostaría temprano. El cuerpo me dolía y sentía escalofríos. La pastilla que me dio mi madre aún no daba sus efectos. Me quedé boca arriba unos minutos esperando a que el sueño me volviera a llegar. Cabe señalar que mi habitación queda totalmente a oscuras cuando me encierro en ella, salvo la luz del reloj y del pequeño brillo de la hora que marcaba la videograbadora, son las únicas luces en mi habitación, además de la ventana. Pero lo que menos quería era abrirla, lo único que quería era dormir. Mantuve la mirada sobre el reloj de la videograbadora pues tuve la sensación de que parpadeó por unos segundos. Cuando pasaba eso era porque se iba la luz y tenía que reprogramar la alarma también. En un par de segundos volvió a parpadear como si alguien hubiera pasado rápidamente frente a ella, pero por si fuera poco el sonido horrible de alguien afilando cuchillos se escuchó dentro de mi closet. Me levanté en un segundo de la cama y presioné el apagador. No se veía nadie alrededor y de pronto el espejo de mi cuarto se comenzó a tambalear. Me acerqué para detenerlo con la mano y al mirar mi reflejo detrás de mí se encontraba parado el carnicero. Me di la vuelta y él estaba allí sin moverse o decir palabra alguna, él solo me observaba. Yo no sabía si correr o gritar, pero antes de que hiciera alguna cosa aquel carnicero me miró extrañado. Era como si algo le sorprendiera y en eso habló preguntándome algo que me dejó en shock. ¿Acaso puedes verme? Sí. Tú sí puedes verme. Aquel sujeto se rió de mí, su boca por alguna razón se abría más de lo normal y se burlaba de mí. Salí huyendo de mi habitación temblando y con sudor frío sobre mi espalda. Ya no quise regresar a dormir a mi habitación, me daba miedo de que aquel sujeto estuviera esperándome. A partir de esa noche en adelante he tenido problemas para dormir en habitaciones con poca iluminación. Ya no he vuelto a escuchar o ver al carnicero como ese día, pero mi mente sí me ha jugado malas pasadas. Lo que me resultó en cierto modo confortante fue cuando me enteré que mis amigos pasaron por algo similar, pero Diego fue el que no tuvo la misma suerte. Mi amigo enfermó a los pocos meses de haber salido de la preparatoria, tuvo que ser intervenido de manera urgente por un tumor que le apareció en el cerebro y desafortunadamente no la libró. Su madre se acercó conmigo después del funeral y me comentó que ya sospechaban de que estaba malito de su cabeza desde hace tiempo. Le pregunté por qué decía eso y me comentó que Diego le decía que veía a una persona caminar por su cuarto y que vestía como un carnicero, y este sujeto le exigía sus llaves. Me pareció correcto decirle a su madre la ocasión en que fuimos a la carnicería y él se llevó unas llaves del local abandonado, pero ella me aseguró que esas llaves de las que yo le hablaba jamás existieron. Cuando Diego quiso llevarse ese trofeo, le quitó algo al carnicero que le pertenecía desde un inicio. Por algo ese lugar aún sigue en ruinas y los vagabundos no aguantan ni una noche allí. El dueño del lugar castiga a aquellos que le robaban o molestan su hogar. Corrí con suerte yo, de solo quedarme allí y no llevarme nada. Ya han pasado varios años desde en ese entonces, sigo en terapias y me ha ayudado bastante, pero aún le temo a la oscuridad, pero el sonido que más me ha inquietado y creo que será de por vida, es cuando escucho que alguien afila sus cuchillos.